Hola a todos, mi nombre es Karina Kobe y les voy a enseñar un poco de las técnicas básicas para empezar a pintar acuarela. Primero vamos con los materiales. No es necesario que compren estos materiales. Pueden empezar con unas acuarelas escolares, pero les recomiendo que si quieren empezar a pintar acuarela, compren pinturas de buena calidad, como son estas. Pueden iniciar con Cotman o Winsor & Newton. Cotman es la línea escolar de Winsor & Newton y son de excelente calidad. Entre los colores básicos tenemos el alizarin crimson, el verde viridian, el violeta dioxazine, el amarillo limón, el naranja de cadmio, el azul ultramar y les recomendaría agregar también un sepia. Estos colores son todo lo que necesitas para empezar a pintar, ya que con ellos puedes crear la tonalidad que tú desees. También vas a necesitar pinceles redondos, de diferentes tamaños, y también te recomiendo un trapito, una servilleta o algo que nos sirva para secar el pincel a la hora de pintar. Claro está, un godete con agua. Vamos a empezar con la primera técnica, húmedo sobre húmedo. Esta técnica es perfecta para cuando queremos cubrir grandes superficies. Por ejemplo, si queremos hacer un fondo, si queremos hacer un cielo, si queremos hacer un mar, ya que con ella vamos a crear una superficie totalmente lisa y que cubra todo a la perfección. Es importante que en esta técnica cubramos el papel con el mismo nivel de agua, ya que si quedan partes secas, esto se va a notar a la hora de que seque la pintura y no va a quedar el fondo parejo que queremos. Una vez que cubrimos toda la base, vamos a hacer una aguada, que quiere decir diluir un poco de agua con la pintura hasta que quede un color suave con bastante agua. Es básico que tenga bastante agua. Y empezamos a cubrir. Es importante señalar que en esta técnica, donde ya pusimos agua, es donde se va a quedar la pintura. La pintura se va a delimitar, no va a salir de los lugares donde no estaba el agua antes. Como podemos ver, quedó completamente liso y perfecto. Ahora vamos a ver la técnica húmedo sobre seco, que quiere decir pincel húmedo con la pintura sobre el papel seco directamente. En esta técnica podemos controlar un poco más hacia dónde queremos que se vaya el agua. Para todos los que tienen miedo de perder el control con la acuarela, esta es una técnica en la que tienes bastante control. Tú puedes decidir a dónde se va el pincel, puedes decidir incluso la tonalidad que quieres de pintura, agregando más pigmento o agregando más agua si queremos un color más suave. También podemos jugar un poco con esta técnica, ya que al secarse, esta técnica produce ciertos efectos. Como podemos ver, hay zonas en las que tenemos un poco más de agua, zonas en las que pasamos más seguido el pincel, zonas que quedan un poco más secas, zonas en las que pasamos por segunda vez la pintura, y esto al momento de secarse va a producir un conjunto de luces y sombras que van a dar efectos bastante interesantes. Esta técnica es una de las que más utilizo, porque permiten enseñar lo hermoso que es la acuarela, lo caprichoso que es la acuarela, y al mismo tiempo yo tengo el control. Yo decido hacia dónde va el agua, yo decido cuáles son mis límites, yo decido si me salgo o no de la línea. Ahora vamos a ver un efecto que puede hacer el agua, algo que nos puede ayudar a hacer más interesante nuestra pintura. Humedecemos bastante el pincel, lo llenamos de agua y mientras la pintura está un poco fresca, es importante que esté fresca ya que seco no va a funcionar, vamos a dejar caer una gota de agua y observen lo que pasa. Vean el efecto que se crea en el agua con la pintura. Son estas manchas que surgen del papel lo que le hacen una técnica tan interesante. Podemos jugar con las transparencias del papel y con el pigmento de la pintura. Ahora vamos a ver otra técnica, seco sobre húmedo. Vamos a humedecer el papel como lo hicimos en la primera técnica, que quede completamente húmedo, que sea la misma cantidad de agua en todo el papel
Y ahora vamos a usar un poco de pigmento y vamos a secarlo en el papel. Usamos pigmento, lo secamos. Pigmento y lo volvemos a secar. En esta técnica también tenemos el control de saber cuánta cantidad de pigmento vamos a utilizar, de qué fuerza queremos que salga el color, pero a la vez no nos van a quedar esas líneas tan marcadas como en la técnica anterior. Aquí podemos ver que en las áreas que están más secas se muestra un poco la textura del papel, mientras que las que están mojadas se logra un efecto parecido al húmedo sobre húmedo. Vamos a ver ahora otra técnica que es seco sobre seco. Para todos aquellos que quieren mantener el control total al momento de pintar, esta es su técnica, ya que con esta técnica no solo controlan hacia dónde quieren que se vaya el pigmento, sino también qué intensidad quieren que sea el pigmento, e incluso pueden hacer detalles con esta técnica. Como podemos ver, se ve cierta textura del papel. Esto dependerá de qué tan grueso y qué tan texturado sea el papel en el que están pintando. Usualmente no uso el pincel tan seco, uso una mezcla del húmedo sobre seco y del seco sobre el seco, porque no me gusta que se vea tanta textura, pero dependerá de lo que quieren pintar para ver si la utilizan o no. Aquí podemos ver distintas intensidades incluso del pigmento. Aquí se observan las 4 técnicas: húmedo sobre húmedo, húmedo sobre seco con más textura, seco sobre húmedo y seco sobre seco. Estas son las técnicas básicas para empezar a pintar acuarela. Ahora vamos a ver cómo podemos lograr desde el color más intenso al agua pura. Primero ponemos nuestro color y lo alargamos lo más que se pueda. Como podemos ver, entre más alargamos, la intensidad se va perdiendo. Con un poco de agua vamos jugando con esos colores hasta que los vamos degradando. Mientras el pigmento esté húmedo, podemos ir y regresar las veces que queramos. Ponemos más agua del otro lado y jalamos el agua en el sentido contrario hasta llegar a un punto medio. Nosotros podemos decidir qué tanto queremos que se degrade este color. Ahora vamos a ver, cuando tenemos una línea muy dura, cómo la deshacemos, cómo la descomponemos para que sea algo más suave. Con un poco de agua simplemente vamos raspando esa orilla que queremos suavizar. Esto es muy importante, ya que cuando empezamos con la acuarela, al momento de que se seca el pigmento, se pueden generar estas líneas en las orillas donde estaba el agua que se ven un poco fuera de lugar. Si queremos hacer algo más suave, si queremos seguir con este juego de los matices, del agua, podemos jugar un poquito con esto al momento de que se seque la pintura. Dependiendo de la calidad de la pintura y de la calidad del papel, vamos a poder hacerlo mucho más suave y mucho más prolijo. Si fuera un papel más corriente, se empieza a levantar el papel. Aquí les voy a demostrar cómo podemos crear luces o incluso borrar algún defecto que tenga nuestra pintura. Se dice que en la acuarela no se puede borrar, pero este es un pequeño truco. Raspamos el área con un poco de agua y secamos con un trapo seco. Otra vez, raspamos el área con un poco de agua, quitamos todo el pigmento que podamos y con un trapo seco lo pasamos para quitar el exceso de pigmento y de agua. Mira, ahí salió la luz. Ahora vamos a ver otro efecto que se me hace muy interesante y que uso demasiado. Ponemos pigmento en el papel
Puede ser mucho, puede ser poco. Mientras está húmedo, y es importante que esté húmedo porque si no nos sirve, volteamos el pincel o usamos un palillo y entonces pasamos la parte trasera del pincel sobre el pigmento. Podemos hacer el diseño que queramos y se quedan marcadas esas líneas porque son más profundas y entonces el pigmento queda entre las líneas. Lo podemos dejar así o incluso podríamos pasar otra vez ese trapito para quitar el exceso de pintura y entonces en esa área donde quedó sumida la pintura va a permanecer el pigmento. Este es un efecto que utilizo muchísimas veces. Ahora vamos a ver las veladuras. Las veladuras son básicas, porque entre más veladuras le vamos a dar más profundidad, le vamos a dar más riqueza a nuestra pintura. Para hacer una veladura, la base debe de estar seca. Es básico que esté seca. Y es básico que esté diluido el pigmento. Si es un pigmento muy intenso y no está diluido, la veladura no se va a ver. Las capas las vamos a hacer al igual con el pigmento diluido en agua, bastante diluido. Y vamos a hacer 1 o 2 pasadas a la vez. Si hacemos más de eso, lo que va a pasar es que vamos a levantar el pigmento que está en la parte de abajo y ya no se va a ver el efecto que queremos lograr. Como podemos ver, se ve la capa delgada y se ven distintas ilusiones dependiendo de si está sobre el papel o sobre el pigmento. Podemos jugar con cuantas veladuras queramos, con cuantas capas queramos, pero siempre es importante que la capa de abajo esté seca al 100%. Si no, al momento de pasarle de arriba, otra vez se va a perder lo de abajo y se va a levantar. Y bueno, ya que tenemos los conceptos básicos, vamos a empezar a pintar. Perdonen, mi paleta está totalmente sucia, pero me gusta jugar con los colores que hay debajo y se obtienen nuevas tonalidades y se enriquece la pintura. Vamos a empezar usando un negro. En la acuarela normalmente no tenemos negro. Solo lo que hacemos es mezclar verde Viridian y el alizarin crimson. Si quieren un negro más intenso le pueden agregar un poco de sepia. Mezclamos. El día de hoy voy a pintar un ojo. Voy a empezar pintando la pupila. Usualmente yo no hago un bosquejo de lo que quiero pintar, sino simplemente empiezo a pintar sobre el papel. Pero si ustedes van a realizar un boceto antes de pintar, por favor borren lo más que se pueda el lápiz antes de empezar con las acuarelas, porque si no, al mezclarlo con el agua y los pigmentos se va a ensuciar el color que quieren lograr. Para hacer la pupila, ya que es la parte más oscura del ojo y quiero que quede totalmente intenso ese negro, estoy utilizando la técnica seco sobre seco. Mi pincel apenas tiene agua y tiene bastante pigmento. En la acuarela jugamos mucho con la luz y con las sombras. ¿De dónde obtenemos la luz? Del papel. El papel siempre va a ser nuestra fuente de luz, por eso hay que cuidar esas luces. Esta pupila tiene una gran luz en la parte superior, es ese pequeño círculo que estoy haciendo arriba. Ese círculo lo voy a dejar intacto, ya que si no después no voy a poder sacar un blanco tan blanco como el del papel. En la acuarela no utilizamos blancos. ¿Por qué no los utilizamos? Porque al momento de mezclar un pigmento blanco con cualquier otro de la acuarela, obtendríamos un tono opaco, y eso es lo que no queremos al realizar una acuarela. La acuarela tiene que ser luminosa, la acuarela tiene que ser brillante. Cuando le metemos colores opacos, acabamos con esa luminosidad. Ahora podemos ver cómo estoy perdiendo un poco las líneas del contorno de la pupila. La pupila nunca está marcada. Entonces aquí la estoy diluyendo con un poco de pintura y un poco de azul.
para que se pierdan esas líneas. El azul no está entrando parejo, sino que lo estoy pintando con pequeñas rayas, pequeñas líneas que salen del ojo para empezar a jugar con esa textura que tiene el ojo. Ahora con una aguada estoy delimitando hasta dónde va a llegar mi iris. Sabemos que si tenemos una aguada con suficiente agua y ponemos un poco de pigmento en el agua, este pigmento no va a salir de esa línea que ya marcamos con anterioridad. Pongo más agua, perfecciono mi iris y trato de dejar algunos lugares de luz totalmente blancos. Suavizo un poco esas orillas azules que estaban muy marcadas y sigo mojando el papel. Con la parte de atrás del pincel, como les enseñé, vamos a raspar. Queremos lograr esas pequeñas líneas que se ven en el iris, que resaltan y que van a traer todo el pigmento. Este es un ojo un poco más hiperrealista. Si quisiéramos hacerlo más libre, también podríamos. Esto depende del gusto de cada quien. Seguimos jugando con la profundidad, creando luces y sombras y rompiendo esa línea tan marcada de la pupila. Ahora vamos a oscurecer un poco la parte de arriba para traer más contraste al ojo, cuidando siempre en no tocar esa luz que dejamos en la parte de arriba. Les repito, si la tocamos, la perdemos. Un poco más de sepia para darle un poquito de calidez al ojo y que no quede tan azul. Poco a poco van a ir desarrollando una sensibilidad para saber exactamente en qué nivel de humedad se encuentra el pigmento y exactamente qué tonos nos va a dar dependiendo de esa humedad. Entre más seco esté el pigmento, obviamente va a ser un color más intenso, entre más diluido va a ser más claro. También van a desarrollar cierta sensibilidad para saber en qué nivel de secado está el pigmento en el papel. Eso es básico, ya que si pasamos una vez sobre ese pigmento y el pigmento está seco, podemos jugar con veladuras. Si el pigmento está húmedo, podemos mezclar los colores, podemos crear efectos. Al pintar algo tan exacto y tan realista, es normal que optemos por técnicas como seco sobre seco o húmedo sobre seco. Ahora es como si estuviéramos simplemente dibujando con lápices de colores sobre el ojo. Si quiero degradar un poco el tono tan oscuro, simplemente mojo el pincel con agua, simplemente agua, y vuelvo a pintar con el pincel únicamente mojado.
Apenas toco el papel, simplemente unas cuantas pinceladas para seguir jugando con esa textura y que no se suavice totalmente el dibujo. Mojo, seco, agarro pigmento y el pigmento sale más intenso. Un poco de naranja para agregar un poco de contraste con ese azul. El azul ultramar y el naranja de cadmio son complementarios. Esto quiere decir que vamos a tener un mayor contraste cuando los utilizamos y a la vez se van a complementar. Ahora suavizo un poco las orillas de la luz para que no quede tan dura esa luz, que se suavice un poco. Y suavizamos, como les había enseñado en la técnica anterior, las orillas de nuestro iris. No queremos que quede un iris duro, marcado. Queremos algo más suave, más natural, más real, que fluya. Raspamos un poco las orillas y vamos llevando ese gris fuera del ojo. Si no llevamos ese gris fuera, se va a crear ahí una mancha gris y no va a salir en toda la pintura. Usamos más de esa mezcla oscura, casi negra que hicimos, para delimitar un poco el iris. Y otra vez usamos la parte de atrás del pincel para más textura. Ahora, si pueden ver, la pintura de abajo estaba un poco más seca y al momento de pasar la parte trasera se levanta esa pintura y podemos ver un poco de líneas blancas, rescatar un poco de la luz que estaba detrás del papel. Y ahora simplemente raspamos con un poco de agua y observen lo que pasa. Salen esas luces. Se mantiene ese contraste cálido-frío, pero tenemos un poco de luces con que jugar. Es importante aprender las técnicas, pero no es algo básico. Es importante saber con lo que tenemos y qué podemos hacer y cómo podemos jugar con lo que tenemos. Pero no hay ninguna regla establecida. No hay ningún modelo a seguir. Cada quien va encontrando su forma de pintar. A mí siempre me gustó pintar, pero no podía pintar nada. Nada me salía. Fui a 1000 clases de pintura y no podía, simplemente no daba una. No sé ni cómo logré entrar a la licenciatura de artes visuales. ¿Por qué? Porque mi método de pintar es diferente. Yo no hago un boceto antes de pintar y me exigían un boceto y para mí se le quitaba el chiste a la pintura. Fue hasta el momento en el que simplemente un día me senté, agarré mis tenis viejos, los puse sobre la mesa y dije, voy a pintar como yo sé pintar, como yo siento que se debe de pintar. Y en ese momento descubrí mi talento. Descubrí que sí podía pintar. Cada quien tiene que descubrir su forma de pintar. La manera en la que ve los colores es diferente. La manera en la que sientes las texturas. Yo pinto con formas. Yo pinto con manchas. Yo no pinto con una línea.
Entonces a mí me cuesta mucho trabajo cuando me dicen tienes que crear aparte de líneas. No, yo creo a base de manchas y así veo el mundo. Entonces yo les estoy dando, pues ahora sí que los básicos para pintar acuarela, pero es cuestión de que ustedes se sienten, agarren las acuarelas y encuentren su forma de pintar. Ya un poco con la experiencia van a inventar sus propias técnicas, sus propios modos. Yo no les puedo decir que está bien o que está mal. Algo que es muy importante al momento de pintar es mantener siempre esos contrastes. Que siempre haya esa luz que es blanca y ese negro intenso o esa oscuridad. Eso a mí me llama mucho la atención. Es algo que atrae totalmente la vista. Es algo que en ninguna otra técnica he podido observar. Ese contraste que existe como en la acuarela, esa luminosidad que les explicaba, ese blanco tan blanco, nunca lo vamos a obtener en otra técnica, porque en otras técnicas vamos a necesitar pintura para obtenerlo, y la pintura blanca usualmente es opaca. Entonces, nunca vamos a tener una luz tan blanca como el blanco del papel. Es por eso que la acuarela da tantos matices, porque podemos jugar con líneas transparentes. Entonces esos colores transparentes son mucho más ricos. Cuando miras un ojo, el ojo tiene esas transparencias, el ojo no es opaco. El ojo tiene muchas capas, muchos tonos, muchas veladuras que van una sobre la otra. Y eso es lo que se puede obtener con la acuarela. Ahora es importante, les recargo, no dejar líneas duras, irlas suavizando conforme vamos con el camino. Sí creamos texturas, pero a la vez suavizamos esas manchas tan intensas, porque si no, al momento en el que se seca el papel, esas esquinas van a salir a la superficie y se va a ver cortada esa mancha. Digo, si es la intención está perfecto, pero si no, hay que suavizar siempre. Siempre nos han dicho que las acuarelas deben ser suaves y deben ser totalmente claras y translúcidas. Y sí hay cierta razón en eso, pero a mí me gusta mucho jugar con esos contrastes. A mí sí me gusta mucho jugar con la experiencia total del pigmento, hasta dónde nos puede llevar, desde el más claro al más oscuro. No quiere decir que tengas que pintar así, puedes pintar con aguadas, puedes pintar con algo muy suave, puedes realizar paisajes, jugar mucho con los cielos y los mares, que también es muy bonito en acuarela, pero en lo personal a mí me gusta utilizar mucho estos contrastes. Y suavizamos las orillas, perdemos un poco la pupila para que no quede tan marcada, se vea más natural. Ahora vamos
vamos a hacer el reflejo que tendrían las pestañas sobre esa luz. Cuando una luz tiene un poco de sombra, como que hay algo del otro lado, es cuando nos da la ilusión de que en verdad está reflejando algo, de que en verdad es una luz que existe. Y ahora sí vamos a empezar con la forma del ojo. Ahora empezamos a hacer una aguada en toda la parte de arriba, que es la técnica húmedo sobre húmedo lo que vamos a usar. Entonces estamos preparando el papel para el pigmento. Como ven, al yo tocar ese pigmento que sigue húmedo en la parte de abajo, que es ese sepia, y yo lo toco con agua, el sepia comienza a levantarse. Se empieza a unir el pigmento que yo estoy poniendo con el sepia de abajo. Entonces cuando yo quiero hacer colores suaves, que se difuminen, ahora tomo un poco de agua, otro tono, todavía estoy jugando con esa agua que sigue húmeda en la parte de abajo. Y ahora lo uno todo con agua. Ahí estoy salvando mis luces. Donde quiero que sea un poco más claro, pongo agua, seco un poco esa agua que tengo extra y a la hora de pasarlo se ven las luces. Ahí tenía una línea muy marcada en el ojo, que era como una arruga muy marcada. Si pasamos la parte de atrás del pincel, vamos a salvar esa arruga. Se va a quedar totalmente como una línea que quedó ahí. Entonces no va a haber forma de quitar ese pigmento. Ahora vamos a marcar la línea del párpado. Limpiamos esas luces que tenemos debajo con el pincel limpio y seco. Y jugamos con un poco con la textura que quedó en la parte de abajo. Aquí limpiamos con un poco de agua. Es más fácil cuando el pigmento está húmedo retirar la pintura.
Si no, sí tendríamos que raspar un poco. Y aquí podemos jugar un poco con el agua, con el acuarela, con las caídas naturales de agua, para que se vea, que se note que es una acuarela. Algo que salga un poco del realismo del ojo.
En este momento empezamos con pues ahora sí que con las pinceladas finales, que serían las pestañas, con un pincel delgado. Y esto es todo. Podríamos seguir, claro, perfeccionando esa línea, seguir con el ojo hacia arriba, hacer la ceja, la nariz, pero creo que esto demuestra las técnicas básicas de la acuarela. Claro, esto ya es con un poquito más de experiencia, pero lo pueden lograr. Muchas gracias a todos y síganme por favor. Gracias.